Entonces, la aberración, nuevamente les insisto, yo tengo unos datos de la vigilancia, a esos datos de la vigilancia yo le ubico un valor que pueda entender como lo que yo esperaría. Eso que esperaría no es un dato muerto, no es un solo dato, sino que es un rango de datos. Es lo que esperaría, es lo que le llamamos un umbral histórico. Entonces, cuando los casos están por encima de ese umbral o por debajo de ese umbral, estoy hablando de un comportamiento inusual, de una aberración. Entonces, esas aberraciones investigadas, tanto cuando son positivas, es decir, cuando son incrementos, como cuando son disminuciones estadísticamente importantes por procesos de cambio de diagnóstico, por un sesgo de aprehensión que hace que la gente esté buscando más un evento de interés, y por eso les hablaba en la sesión de la importancia de entender el efecto que tienen las búsquedas activas, porque las búsquedas activas me pueden producir procesos de inflación en los datos, a producir que haya más personas que tengan una característica porque cambié la forma en que hago la vigilancia. Por un hecho mediático, la gente consulta más porque empieza a tener una preocupación, tiene un salpullido en la piel, estamos hablando de sarampión, y eso empieza a disparar el número de casos de sarampión sospechosos, o porque realmente hay un cambio. Eso sucede tanto en las aberraciones positivas, como en las aberraciones negativas, las disminuciones. Entonces, no todo aumento y toda disminución es una aberración. ¿Sí? ¿Por qué es importante entender eso? Porque existe un umbral. O sea, yo no puedo decir que si yo estoy viendo 3 casos esta semana y habitualmente veía 2, ya estoy frente a una aberración. A eso tengo que estadística. Para eso estamos usando métodos. La sesión pasada, y ahorita lo vamos a repasar, vimos el método de Poisson, que es una forma cuando tengo eventos discretos raros de poder hacer comparaciones. En este caso estoy haciendo comparaciones de frecuencias absolutas de conteos. Lo que vamos a ver hoy son métodos que me permiten establecer, y a partir de establecer si hay o no diferencia. Vamos a hacer un de métodos, vamos a ver 3 métodos de manera muy rápida, pero nos vamos a centrar en un tercer método. Entonces, una aberración positiva puede ser un brote. De hecho, en la sesión pasada les dije que un brote generalmente después de 3 semanas de ocurrencia. Ahí tengo que hacer una aclaración. Hay algunos eventos que ustedes saben que un solo caso ya constituye un brote. Por ejemplo, en el entorno hospitalario, el aislamiento inusual de un bicho puede constituir un brote, porque si me demoro hasta esperar que haya un aumento de casos, puedo perder la oportunidad de control. Un solo caso de sarampión me configura ya un brote, incluso si el caso es imputado. Sin embargo, cuando estoy hablando de hechos endémicos, como pasa con el dengue en nuestros países, como pasa con la malaria en regiones de nuestros países donde no se ha podido eliminar, ya tengo que establecer volumen de casos que sería lo esperado. Entonces, si yo tengo para algunos eventos un solo caso, ya ser un caso que estoy mirando. Pero también yo puedo estar frente a una situación de, es decir, realmente algo pasó que hizo que disminuyeran ostensiblemente los casos, y que esa disminución fuera estadísticamente importante. A veces ocurre que no es que haya pasado algo, sino que en las curvas naturales de presentación de casos hay un momento donde los casos se bajan. Incluso se bajan más de, como pasa con la infección respiratoria aguda, que tiene unos valles profundos, especialmente antes de las vacaciones de mitad de año, y que vuelve a tener otro baño profundo antes de las celebraciones de Navidad. Luego se vuelve a disparar un poquito, en el caso colombiano, y pasa mucho en la región andina en general, donde se dispara, y un poco más antes, cuando comienza el verano en el sur, para el caso de nuestra región. Entonces veíamos para un evento de baja frecuencia. Si yo estoy hablando de una semana en un municipio X, en una provincia X, en esa provincia X yo podría tener muy poquitos casos en una semana. Entonces yo lo que quiero hacer es un contraste, si eso que estoy viendo es diferente a algo que yo estaría esperando. Entonces, para eso existe uno de tantos métodos que es un... Entonces, solamente recordando, si es a partir de ser qué es lo que en este caso, que lo que estoy viendo es diferente de lo que yo esperaba, es el primer paso. Establecer 2 hipótesis que voy a denominar una, que es que el cambia, y una que es la alternativa que muestra que no cambia. Si ven la expresión estadística de la hipótesis nula, es que lo observado es igual a lo esperado, no cambió. La hipótesis alternativa es que lo observado es diferente. ¿Sí?
Entonces, lo que entra a usar, disculpen ser muy castizo, pero es para entender rápidamente, sobre todo para aquellos que le huyen a las matemáticas y especialmente a la estadística. Entonces, lo que yo hago es entrar en competencia esas dos para ver cuál es realmente la posibilidad de aceptar la hipótesis nula. Entonces, para eso, yo utilizo una prueba de estadística. La prueba de estadística es algo así como la plata que nos entra nosotros como latinoamericanos. Entonces, los pesos colombianos, los pesos paraguayos, los pesos argentinos, los soles, los reales, la plata que nos entra. Si nosotros necesitamos saber si esa plata nos alcanza poder hacer determinada transacción en dólares, pues tenemos que irla a cambiar. Entonces, ese cambio por es lo que se llama. Entonces, esa conversión en un valor de P es cuando el valor de P es menor de 0,05. Cuando el valor de P es menor de 0,5, de manera muy castiza, estoy tratando de cuidar toda la robustez estadística, lo que me está diciendo es, no puedo aceptar la hipótesis nula. ¿Sí? Como no puedo aceptar la hipótesis nula, irme a la otra hipótesis, que es la. Entonces, para este caso, si llegara a ocurrir que el P es menor de 0,05, estaría, comillas, comprobando la hipótesis alternativa que me habla de una diferencia entre lo observado y lo esperado. ¿Sí? Entonces, teniendo ese concepto, voy a hacer un repaso y voy a aprovechar para introducir otra forma de presentar análisis. O sea, a pesar de que trato de repetir lo mismo que vimos en la sesión pasada, en este caso la sesión del viernes, nuestra sesión 4, hoy voy a tratar de utilizar el mismo concepto, solo que en vez de utilizar el mismo concepto, voy a tratar de traducirlo en otra forma de visualizar un dato para presentar una información. De hecho, durante estos días que estuvimos hablando del fenómeno del niño en Colombia, fue necesario que empezáramos nuevamente a recuperar este método que les voy a mostrar. Entonces, discúlpenme, voy a compartir. Entonces, estos son datos reales, estos son datos, no recuerdo de qué evento es, creo que es mortalidad materna, hasta no me acuerdo, discúlpenme. Voy a ampliar un poco el campo de los datos. Entonces, lo que ustedes observan acá es por semana epidemiológica, qué viene ocurriendo en términos generales en el número de casos. ¿Sí? Por semana epidemiológica estoy mostrando qué viene ocurriendo en número de casos. Y esto lo tengo recopilado históricamente, porque gran parte de la ventaja de los sistemas de vigilancia es que tengo la posibilidad, ¿sí?, de tener esos datos históricos. Yo estoy ubicado en el dato de 2023. Entonces, para la semana 1, solamente para poner un ejemplo, yo estoy viendo 5 casos. Entonces, eso es el observado, no tiene ninguna duda. Ahora, ¿cuál será el valor esperado? Entonces, alguien puede decir, voy a utilizar el año anterior para compararme, entonces se podría contrastar contra 2022. Alguien podría decir, voy a coger solamente los años epidémicos porque este año particularmente ha sido un año de mayor frecuencia, como pasa con dengue, por ejemplo, en los ciclos que suceden cada 3 años o en influenza H1N1 que pasa cada 2 años en algunos de nuestros países. Entonces usted podría decir, voy a coger solo los datos, si este año es un año particularmente que se espera altos casos, no voy a comparar contra años normales, sino que voy a comparar contra años hiperendémicos. O alguien por el efecto, de hecho, en OPS le pusieron un nombre, no sé si fue en OPS o en OMS, a mí me gusta el nombre, le dicen, la vigilancia en 2020 y 2021 tuvo un prolapso, así le llaman. ¿Sí? A mí no me gusta hablar de caída de la vigilancia porque la gente no asistió a los servicios, no asistía porque los servicios de primer nivel se cayeron en nuestros países. Entonces uno no puede decir que se cayó la vigilancia, lo que se cayó fue la atención en salud, que eso tiene un efecto en la vigilancia, sí, pero no fue porque la vigilancia se cayera, la vigilancia estaba hiperactiva. Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo utilizar otra forma, que es establecer una medida de resumen de lo que ha pasado la misma semana en los años anteriores, porque además recuerden que estadísticamente el esfuerzo que ha hecho la vigilancia en salud pública es constituir como unidad de comparación o como unidad de medida la semana. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a establecer una. Algunos de ustedes en los comentarios, muy al lugar, ¿sí?, llegaban y me escribían en las preguntas, perdón, me decían, oiga, ¿y por qué no puedo utilizar, en vez de utilizar el promedio, utilizar la mediana? Porque entendemos que la mediana es muy útil para pocas observaciones y es muy útil cuando tengo valores extremos. Entonces, completamente al lugar.
En uno de los métodos que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo la epidemiología, cómo la vigilancia en salud pública entra a solucionar ese tema, ¿sí? Es decir, ampliar un poco el tamaño de la muestra para que la media se pueda utilizar. Entonces, siguiendo un poco la recomendación, voy a ser obediente, voy a utilizar la mediana para poder calcular el valor esperado de los casos. Entonces, me voy a ubicar en B10, que es donde tengo la columna de esa semana que quiero analizar, y voy a calcular la mediana. Entonces, la mediana, la vimos hace 2 sesiones que uno lo puede calcular con la fórmula de percentil. Voy a utilizar la fórmula mediana, abro paréntesis y selecciono el rango de datos históricos. Habitualmente ustedes van a escuchar que uno no confía tanto en rangos históricos de menos de 5 años o menos de 4, por siendo un poco menos exigente, ni más de 7, un poco por la estabilidad que tienen, entre otras las definiciones de caso que utilizamos en vigilancia. Voy a dejar para este caso esos 7 años, porque pues cuento con información y además este sistema de información, este componente del sistema de información para la vigilancia, que es mortalidad materna en Colombia, funciona bien. Entonces yo llego y digo, la mediana es de 9 casos. Entonces mire lo que estoy teniendo en contraste. Tengo 5 casos en lo observado, lo puse en amarillo, y la mediana lo voy a entender como esperado. Entonces el epidemiólogo dice, uy, hay una diferencia. Entre 5 y 9 hay diferencias. Ahora la gran pregunta que debo hacerme es si esa diferencia es estadísticamente significativa. Entonces, ¿cómo hago esa diferencia? Entonces, yo llego y digo, igual Poisson.dist, abro paréntesis y él me va a pedir 3 elementos. ¿Cuáles son los 3 elementos que me va a pedir? El primer elemento que me va a pedir es cuál es el valor observado, es decir, el valor de 2023. Entonces selecciono la celda donde está 2023, pongo punto y coma. El segundo valor que me va a decir es ¿y cuál es el esperado? Para este caso, el esperado es la celda donde está el 9. Pongo punto y coma y luego, ¿cuál es el área bajo la curva? El área de la aceptación de la hipótesis nula. Yo puedo poner falso o puedo poner el valor 0. ¿Sí? En Excel, el 0 significa falso. Una O. ¿Listo? Entonces, con eso le doy Enter y él me da el valor de P. Entonces, en este caso, el valor de P es menor, ¿sí? Es menor de 0, es mayor, perdón, mayor de 0.05. Luego no puedo rechazar la hipótesis nula, me toca quedarme con él. Luego no hay diferencias estadísticamente significativas. A pesar que visualmente 5 y el 9 son diferentes, yo no puedo aseverar que realmente hay una diferencia. Entonces ahora lo que hago es, me voy a ahorrar la pereza y para cada una de las semanas epidemiológicas voy a hacer este mismo ejercicio. Entonces lo que voy a hacer es arrastrar hacia la derecha y al arrastrar hacia la derecha ustedes encuentran cómo es el comportamiento de ese valor de P. Noten que en la segunda semana ya fue estadísticamente indiferente, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta. O sea, a lo largo del año, ¿sí? Ha sido estadísticamente diferente. Hay momentos en los cuales se pierde esa diferencia estadística. Entonces, hay un diagrama de calor que a mí me gusta mucho porque cuando está comparando municipios, provincias, regiones, cantones, departamentos, áreas geográficas específicas, conjuntos de departamentos, zonas de organización de servicios, es muy útil porque al comparar yo puedo ver cómo es la dinámica en cómo van ocurriendo los eventos en el tiempo. Por ejemplo, en Colombia es habitual que muchas de nuestras enfermedades infecciosas arranquen en Costa Caribe, se vayan a los departamentos del oriente colombiano, muchos de ellos de la Orinoquía, luego entren al centro del país, se vayan finalmente al occidente. Es decir, hace como una especie de os. Durante el último año hemos visto un fenómeno paradójico y es que ahora se están encontrando 2 olas, la que viene de la costa caribe y la que viene de la costa pacífica. Y está pasando tanto con influenza como con dengue. Eso no lo habíamos visto antes. Y parte lo hace un gráfico como el que les voy a mostrar rápidamente, aunque no lo voy a mostrar con todas las reglas, sino básicamente lo que voy a mostrar es cuándo hubo diferencias estadísticas. Si alguien quisiera hacerlo de una manera más correcta, debería vincular 2 conceptos y eso se los dejo para que ustedes traten de dilucidar cómo hacerlo. Igual les hago la demostración la próxima sesión, pero hoy llego solamente hasta poder mostrarles el color para que ustedes vayan evidenciando cómo podría quedar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Una regla muy fácil. Entonces, yo le digo formato condicional, administrar regla o nueva regla más bien, le digo aplicar a las celdas que contengan y solamente le voy a decir que cuando sea menor que 0,05,
El formato, le voy a poner un color. ¿Sí? A nosotros nos gusta mucho el color naranja para mostrar diferencias. Entonces le voy a poner un color naranja, aunque eso es como salmón más bien. Le digo aceptar y le digo aceptar. ¿Sí? Entonces en este caso no cumplo la regla. Le pongo la brocha, que fue lo que aprendimos las dos sesiones anteriores. Y noten que él me dice en qué momentos ha habido diferencias estadísticas. Como les digo, esto es más útil si a esa diferencia estadística yo le pongo el momento en el cual estoy teniendo más o menos casos. Es decir, porque la aberración puede ser positiva o negativa. Como yo les he contado, en el instituto trabajamos con aberraciones positivas naranjas y aberraciones negativas grises. Entonces yo podría poner cuándo se vuelve naranja en una semana epidemiológica y cuándo se vuelve gris cuando hay un descenso estadístico. Entonces, noten así a grosso modo. Por ejemplo, aquí hay disminución. Disculpen, aquí yo les ilustro. Aquí hay disminución. Aquí también hay disminución. Es decir, la mayoría de las diferencias estadísticas se están dando porque hay disminución. Entonces, para nosotros aparecería gris. Entonces, eso me permitiría ser muy eficiente en la forma en la cual presento los datos. Aunque me voy a salir un poco del libreto que tenía preparado, les voy a mostrar rápidamente cómo eso después se podría expresar, pero hoy no se los explico porque me iría muy largo. Les muestro una presentación que hicimos ayer en un puesto de mando, más que un puesto de mando unificado, en una reunión que tuvimos, nos permite hacer una cosa como esta. Aquí les aparece, de acuerdo a la superación de un indicador, quienes han estado en brote todo el tiempo, es decir, un comportamiento inusual por municipio. Entonces, fíjate que la historia te permite contar que hay unos que han estado rojos más tiempo, hay unos que hasta ahora empiezan a estar en rojos y hay unos que han estado en verde y en amarillo, no han pasado a tener un nivel rojo. A eso es que me refiero para que ustedes puedan evidenciar hasta dónde podemos llegar. Entonces, en la próxima sesión, un poco para que ustedes vayan incorporando los conceptos, me voy a detener un poquito más en ello. Ahora, discúlpenme, aquí yo me adelanto, solamente para contarles que esto lo hace el Instituto Nacional de Salud y lo utiliza en el boletín epidemiológico semanal y en algunos de sus informes de evento. Entonces, ustedes van a encontrar una gráfica de este tipo, una gráfica como la que ustedes están viendo en este momento, o más que una gráfica, perdón, una tabla, donde muestra cada uno de los eventos. Entonces, el evento le dice el observado y le dice el esperado, y al frente le pone el valor de P. ¿Sí? Entonces, ese valor de P le permite ver si hay una diferencia estadísticamente importante. ¿Sí? Eso nos permite de alguna manera ser mucho más eficiente en la forma en la cual podemos presentar los datos cuando estoy hablando de eventos de muy baja frecuencia. Igual como les mencionaba en la sesión pasada, yo puedo establecer una discusión grande si aquellos eventos que representan más de 60 casos realmente los debo analizar por Poisson o debo utilizar la siguiente metodología. Recuerden que esos 60 casos a veces se presentan globalmente para un país, pero a veces se presentan solo para una región o a veces se presentan solamente para una semana, no necesariamente para el conjunto de los casos históricos. Entonces, esto aparece en el boletín epidemiológico semanal, ya saben, el naranjita, el ocre, lo utilizamos para hablar de un incremento estadísticamente significativo, el gris para una disminución estadísticamente significativa y utilizamos el blanco, el no color, más bien más que el blanco, para identificar que no hay un comportamiento inusual. Entonces, eso es básicamente lo que es el repaso de la sesión pasada. Aquí voy a tener un respiro, aunque las cosas de la tecnología que tuvimos esa interrupción, el tiempo se me empieza a cortar para que quienes no se han registrado, por favor se registren. Entonces, aquí ustedes tienen el código QR. Si les queda grande, pueden copiar el código QR porque no lo tienen sino en este momento en un dispositivo, lo están viendo en su celular. Les invito entonces a copiarla esa dirección electrónica y rápidamente a introducir el dato. Les dejo solamente unos segundos para que lo puedan hacer, pues esto no va a ser un proceso muy largo. Pues cambiarle el fondo. ¿El fondo se cambió? Sí. Ok. Ah, no, no, sí. No hay problema. Entonces, este es el registro para que ustedes, por favor, puedan hacer el proceso de registro para quienes no hayan hecho el registro. Entonces, recuerden que a partir de esta sesión, quienes no se registren se les va a contar como una inasistencia. Por eso la importancia de que le pueden tomar un pantallazo, porque algunos sé que me están escuchando, viéndome mientras se van trasladando a sus lugares de trabajo. Algunos están en casa y están en las carreras casi como podcast de estar escuchándome mientras hacen otras labores de la casa. Entonces, por favor, graben esta dirección electrónica, tomen un pantallazo
Si lo pueden hacer, tómenle una foto, capturen el código QR, pero a partir de la fecha, si usted no tiene este registro, no le va a ser contada la asistencia. Entonces ya voy a pasar ahora sí a los temas de hoy. Entonces, el tema de hoy, ¿de qué me habla? Pues hay algunos casos en los cuales tengo una frecuencia alta. Entonces dijimos, arbitrariamente tomamos un valor 60, pero puede suceder que para ciertos eventos yo me vaya por más de 60. No es problema entenderlo como un fenómeno raro, sobre todo cuando estoy hablando de eventos acumulados. Pero si yo estoy asumiendo que el evento realmente es alto, como puede suceder en una ciudad como Bogotá, una enfermedad como la enfermedad de diarreica aguda, pues hacer comparaciones por Poisson no está recomendado, porque el volumen de casos es tan alto que pasa como cuando uno está enamorado, que todo le suena. Nosotros le decimos eso en Colombia. ¿Sí? Entonces uno llega y dice, bueno, listo. Entonces yo lo que voy a hacer es una lógica de la misma forma que hicimos con Poisson. Entonces yo puedo hacer una comparación de lo que ha ocurrido ahorita con lo que ha ocurrido en las 7 semanas anteriores. No sé si ustedes recuerdan que en COVID, en el día a día, se les hizo unas suavizaciones a las curvas para entender que el rezago de los datos era importante. Entonces utilizaban un promedio de los últimos 7 días para contrastar con lo que estaba ocurriendo. Es una forma de hacerlo. Yo puedo comparar en este periodo, las últimas 4 semanas, no a eso. Las últimas 4 semanas no es el periodo real, porque en este momento estamos en semana 4, estamos cerrando semana 4, que fue la semana pasada. Podríamos comparar lo que pasó en este periodo, las primeras 4 semanas, con lo que pasó las últimas 4 semanas del año pasado. Está bien. Pero si yo estuviera en la tercera semana, pues yo tengo que utilizar semana 52, 1, 2 y 3, y lo contrasto contra semana 51, 50, 49, 48. Las 4 últimas con las 4 anteriores. Ese método a mí me gusta mucho. Funciona bien, nos funcionó muy bien en COVID. Nos funciona en algunos eventos como el monitoreo del IRA grave inusitado. Funciona. Lo que sucedió en el mismo periodo del año de referencia. Es decir, yo sé que el 2019 fue un año muy bueno para comparar. Entonces yo llego y comparo 2023, 2024, lo que va ocurriendo en este año con lo que ocurrió en 2019, lo podría hacer. O podría, un poco por la recuperación de la atención primaria o de la atención en primer nivel, comparar lo que ocurrió durante 2022 con lo que está pasando en 2024, lo podría hacer. Podría utilizar el mismo periodo de un año cíclico. Entonces, si yo estoy hablando de dengue en Colombia, el dengue, el último periodo ciclo fue 2019-2020. Inició en enero de 2019 y terminó en marzo de 2021, de 2020, perdón, 2019-2020. Entonces alcanzó a durar 15 meses. Yo estoy en enero de 2023, 24, yo podría comparar contra el enero de 2020, porque son tiempos que son comparables, los mismos periodos cíclicos. Lo que sucedió en promedio en un grupo de años, lo que acabamos de hacer en el anterior ejercicio, lo que sucedió en una unidad geográfica sombrilla, el país, el valor de una región, o de la unidad geográfica juiciosa. En el caso de Colombia, por ejemplo, uno podría entender que Bogotá es una unidad juiciosa, entonces uno dice, ¿qué me hubiera pasado si yo hubiera sido Bogotá? En el caso de América, uno decía, ¿cuál podría ser el país de comparación? O en el caso de cualquiera de sus países, ¿cuál podría ser el departamento de comparación? Podría utilizar una meta, por ejemplo, una meta de eliminación para saber qué tan lejos estoy de esa meta. O puede ser el acumulado histórico contra mi acumulado actual, como pasa con algunas enfermedades infecciosas crónicas. Entonces, yo no puedo comparar leishmaniasis, no puedo comparar tuberculosis, incluso VIH, entendiendo que VIH, su configuración crónica es diferente, porque no sé de cuál semana ocurrió realmente el caso. El caso viene, o sea, la fecha de inicio de síntomas en leishmaniasis o en tuberculosis o en VIH es completamente incierto, entonces no tendría una semana específica del año al cual achacarle el caso. Entonces, para eso utilizo el acumulado de los casos. Entonces, algunos métodos que podría utilizar, este método se lo inventaron los cubanos al final del siglo pasado, pero es un método muy bueno. Mis especialistas casi ninguno lo hace a pesar de que se los he explicado muchas veces. No sé por qué no les gusta, a mí me gusta mucho. Tiene una dificultad, es más técnica en cómo se hace en Excel. Y es un principio muy sencillo, yo le llamo el método del cigarrillo. Si yo asumo que el cigarrillo, ¿sí?, es 2023, ¿sí?, es decir, lo que pasó el año pasado, en este caso de 2020,
y el cigarrillo solamente se me muestra sin haberse encendido, es decir, se me muestra normalito, como pasa con Arauca en este gráfico. Uno llega y dice, estamos dentro de lo normal. Pero si se empieza a ver la llama, que ustedes ven en naranja, me dice, estoy viendo este año es superior a lo que yo esperaba. Cuando ocurre eso, yo estoy en una aberración positiva. ¿Sí? Entonces, este método que se inventaron los cubanos dice, si el mundo no cambia, se debe ver el valor de referencia. Como pasa con Amazonas, con Antioquia, con Arauca, con Bogotá. Si se dan cuenta, la columna solamente muestra el azul, el cigarrillo sin prender. Pero cuando se prende el incendio, es decir, cuando se prende de alguna manera la situación de rebasar eso que no esperaba, se ve. Prende el cigarrillo, se ve que empieza a haber la combustión. Eso que sobra es lo que entiendo como una aberración. Se llama incremento-decremento. Realmente el método solamente se debe llamar incremento porque no hay decremento. ¿Sí? No hay decremento, no se pueden ver. Alguno podría combinar. Este gráfico para mí es muy útil, sobre todo cuando estoy comparando unidades geográficas entre sí, por ejemplo. Puede ser muy útil cuando estoy comparando semanas entre sí o cuando estoy comparando enfermedades entre sí. Tendría un valor muy importante. Entonces, este se llama incremento-decremento, lo voy a explicar. Este es uno que cada vez he visto usar más, que es el de, realmente viene de un gráfico económico que se llama pérdidas y ganancias, que lo que hace es utilizar la tasa incremental que aprendimos hace 2 sesiones. La tasa incremental contrasta lo observado contra lo esperado y lo divide entre lo esperado. Es algo así como riesgo atribuible, un porcentaje de entonces me dice qué tanto aumenta y qué tanto disminuye. Entonces, cuando aumenta, me sale un valor positivo, cuando disminuye, me sale un valor negativo. Entonces, ustedes ven ahí que hay unos que tienen un proceso inflacionario y otros que tienen un proceso deflacionario. Así es que se habla en economía. Entonces, yo podría rápidamente ver quién está aumentando y quién está disminuyendo. Hay uno que he visto que usan mucho cada vez más y es comparar lo que ocurrió con este periodo, qué tanto aumentó o disminuyó con respecto al periodo anterior y este periodo, qué tanto ha aumentado o disminuido del periodo anterior. Entonces, de alguna manera me oscila, me muestra la oscilación que tiene la inflación en el pues una forma interesante de ver ese comportamiento inusual. Entonces, me habla obviamente, al igual que el anterior, de un fenómeno que no tiene un umbral establecido, solamente tiene un punto de corte, pero no tiene un umbral establecido tan claro como el tercer método que les voy a mostrar. El tercer método es un método que se inventa los CDC. El método se llama, en origen se llama método MMU, lo escribió la doctora Donna Straub, quizá una de las estadísticas que más trabajó al tema de uso de datos de la vigilancia antes del boom que vino previo a la pandemia y en la pandemia con la que fue todo el proceso de modelamiento. O sea, estamos más preocupados por lo que va a pasar que por entender lo que está pasando. Un poco la lección es que hay que hacer las dos cosas. En lo que hemos hablado hasta ahora es lo que está pasando. Todavía no hemos hablado en lo que puede pasar, ¿sí? Entonces, pero aquí estamos tratando de insistir que los datos hay que analizarlos en lo que está pasando porque me empieza a marcar territorio, me empieza a que yo pueda utilizar la información para la acción. No puedo esperar a predicciones, además que las predicciones tienen unos márgenes de error importantes. Entonces, noten que me presenta acá, noten que en el eje de las X aparece un valor que va entre negativo y positivo, pero son valores, unos valores que no sé de dónde salen. Realmente lo que utilizan es un concepto, en Colombia no se ha usado tanto ese concepto, quizá los peruanos lo usan mucho, yo se lo he escuchado mucho a los peruanos, creo que los ecuatorianos también lo usan, que es el concepto de índice endémico. Entonces, ¿qué es el índice endémico? Yo espero un valor esperado de casos, ¿cierto? Ese valor esperado ya aprendimos varias formas de hacerlo. Yo podría comparar contra lo que estoy observando, comparar por una razón. Entonces, si yo esperaba 10 casos y estoy viendo 10 casos, pues la razón es 1, está en lo esperado. Es el valor perfecto, el valor ideal, ¿cierto? Pero si yo estoy viendo 20, lo que esperaba era 10, entonces el valor es 2, estoy viendo el doble de lo que esperaba. Si el valor es, yo esperaba 10 y estoy viendo 5, estoy viendo la mitad de lo que esperaba, 0,5. Eso es lo que hace el índice endémico. Ese índice endémico tiene un valor ideal que es 1. Pero a eso, como pasa con muchas cosas en la vida de muestra, le puedo calcular un intervalo de confianza porque el intervalo de confianza no se le niega a nadie. Entonces, el intervalo de confianza me dice que es el 1, que es el valor ideal para establecer el umbral, más o menos
1.96, y ya vamos a ver el artificio de cómo hace para aumentar el tamaño de muestra, por el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación, ¿sí? Recuerdan, es el resultado de dividir la desviación estándar entre el promedio. Discúlpenme la anotación, en el momento que hice la diapositiva se me olvidó hacer la anotación matemática. Entonces, ahí tienen el límite superior y el límite inferior del intervalo de confianza. Entonces, lo que ocurre es que en este caso yo sí puedo determinar, y con la misma lógica de los cubanos, ¿qué dice el método? Entonces, discúlpenme, creo que aquí lo animé. Entonces, dice, usted tiene un valor ideal. El valor ideal es 1. ¿Sí lo ven? 1. ¿Por qué? Porque lo esperado y lo observado son iguales. Ahora, usted puede tener un rango de eso que lo calculó con el intervalo de confianza. Ahí ustedes tienen el límite inferior del intervalo de confianza y el límite superior del intervalo de confianza. ¿Sí? Lo tiene allí perfectamente. El límite inferior y el límite superior. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que le dice el método? Le dice el método, si la vaina está yéndose hacia el descenso, usted podría mostrar solamente porque rápidamente le va a decir al lector, esto está hacia el descenso. Pero podría suceder que también esté al aumento. Entonces, como está al aumento, usted le muestra así. Sin embargo, alguien llega y le dice, sí, pero si llega a pasar ese umbral, va a pasar lo mismo que con el cigarrillo. Sí, me puede pasar algo como eso. Cuando se muestra así, me dice, está en aumento, es estadísticamente importante. Cuando pasa esto, el aumento está en aumento, pero el aumento es estadísticamente importante. Es decir, me está hablando de una aberración. Alguien decía, ¿eso es un valor extremo? No necesariamente, que el valor extremo se sale de la caja de bigotes. El valor extremo. Cuando está todavía sobre la posibilidad de los percentiles, no puedo hablar de que las aberraciones son valores extremos, que fue una de las preguntas que hicieron en el chat la pasada sesión. Lo mismo pasa cuando es negativo. Aquí en este caso voy a comparar dos eventos al mismo tiempo. Entonces, hay disminución y esa disminución es estadísticamente significativa. Noten que utilicé el color de nuestra notación, naranja cuando es aumento, gris cuando es disminución, que es lo que solemos hacer en nuestro. Este método se conoce con el nombre de MPR y le han puesto el nombre, los españoles le pusieron el nombre de gráfico de límites históricos. ¿Qué mejora el índice endémico? Entender que el rezago. ¿Qué es el rezago? Algunos me escribían en el chat de las preguntas. Pero es que sucede que hay demoras en la oportunidad de la vigilancia. Sí, hay demoras en la oportunidad de la vigilancia porque hay algunos que tienen los registros y no los ingresan a los sistemas de información. Eso es cierto. O se demoran en diligenciar los registros. Pero también hay una demora natural. ¿Cuál es la demora natural? Una persona con dengue no consulta el día que le pase a los síntomas. Muchas veces consulta hacia algo. Muchas veces no. Lo que está visto es que consulta entre el tercer y cuarto día. Muchas veces ese tercer y cuarto día ya no corresponde a esta semana epidemiológica, sino la siguiente. Pero nosotros consideramos no por fecha de consulta, sino por fecha de inicio de síntomas el análisis de la información. Entonces, claro, se me demora en estar entre los casos, pero no quiere decir que sea un problema de la vigilancia, es un problema natural, eso va a suceder. Lo que pasa es que el epidemiólogo debe entender cómo puede controlar ese efecto, que es una de las cosas que vamos a aprender, que es lo que le llaman en la jerga de ya el NAOCAS, llegar como al dato real. Entonces, eso significa que adicionalmente para ese rezago, y además entendiendo de que muchas veces nuestra serie histórica es de 5 a 7 casos, necesitamos ampliar la observación. Y para eso podría necesitar utilizar no solamente lo que estoy viendo una semana, sino lo que estoy viendo la semana anterior y la semana posterior. De hecho, en la evolución del método ya te dicen, ¿sabes? No compare así, compares por periodo epidemiológico. Es decir, compare las últimas 4 semanas con las 4 semanas, o sea, con las 4 semanas históricas anteriores, las 4 anteriores y las 4 siguientes. Hacerme entender mejor es esto. Bueno, acá que es que a mí se me cruza la pantalla de vez en cuando. Lo que dice el método es esto. ¿Sí? Entonces, compáreme lo que está pasando en la actualidad, lo que pasó antes y con lo que pasó después. Entonces, lo verde es lo que estoy viendo. Tengo 5 años antes. Entonces, lo que habitualmente estamos acostumbrados es a tener en cuenta la información solamente de estos datos. Aquí que les solamente de estos datos, de lo actual. Estamos acostumbrados a solamente utilizar lo actual. Lo que está invitando el método es utilice lo del periodo anterior y el periodo siguiente, en lo histórico. No para los datos de él, porque no ha sucedido lo siguiente.
solamente tengo lo del periodo anterior. Y con eso usted amplía el rango de los datos y eso es lo que le permite, entre otras, calcular la media, ¿sí? Porque ya aumenta el tamaño de la muestra, pero adicionalmente calcular el intervalo de confianza asumiendo la distribución normal de los datos. Entonces, eso es lo que se llama el índice endémico, que es en el que vamos a insistir hoy. Entonces, discúlpenme que me adelanté. Discúlpenme un segundo. Y entonces me voy a ir al proceso ya de hacer el ejercicio como tal. Entonces me voy a ir para un solo evento, perdón, una cosa antes de eso, me voy a ir voy a utilizar la plantilla que utilicé en la sesión pasada, disculpen, se me olvidó pasarla a esta plantilla, la misma plantilla que utilicé, la de la sesión 4, ¿se acuerdan que teníamos las incidencias marcadas por departamento? Solamente para hacerles un ejercicio muy chico. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es el gráfico de incremento-decremento que les mostraba antes. Voy a mostrar el gráfico de incremento-decremento que voy a hacer. Entonces, ¿cómo voy a hacer el gráfico de incremento-decremento? Voy a seleccionar estos 10 datos. ¿Sí? Voy a seleccionar estos 10 datos. Estoy ubicado en el curso 4, en la anterior plantilla que utilicé para poder hacer este método. Entonces tengo 10 datos para que sea más fácil. Yo tengo 36 datos, pero pues para que me sea más fácil la movilidad, seleccioné esos 10 datos. Tengo mortalidad de 2023 y mortalidad de 2022. Entonces yo le voy a decir insertar en los gráficos y dentro de los gráficos, en todos los gráficos hay una opción que se llama barras. Entonces utilizo la opción que se llama barras. ¡Ojo! No vayan a utilizar barras apiladas, barras normalitas, no utilicen sino la primera opción, las barras, no barras apiladas porque es un error técnico. Entonces le dicen aceptar. Entonces, si se dan cuenta, él me muestra las dos gráficas montadas, que es como habitualmente ustedes muestran las cosas. Entonces, lo que te dice el método es, si está dentro de lo esperado, se debe ver más la barra azul que la barra naranja. ¿Por qué se ve la barra más la barra azul? Porque es lo esperado. Yo utilicé el dato del año anterior, pero podría ser el promedio, no tiene que ser el dato del año anterior, puede ser el promedio, la mediana, puede ser otro indicador. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es darle clic sobre esas columnas, le doy botón derecho del ratón, le voy a decir superposición de las series, va a ser del 100%, ¿sí? Y le doy Enter. Entonces, noten que ahora las dos se cruzaron, se traslaparon. Voy a repetir este paso. Disculpen porque es que pasó una cosa automática y me preocupa que cuando ustedes lo vayan a intentar hacer en casa no lo puedan hacer. Entonces, yo lo que hice fue clic sobre las columnas, botón derecho de los datos y le digo dar formato a serie de datos. Al hacer eso me aparece ese menú que aparece a la derecha. Entonces, donde dice superposición de las series, le ponen 100%, le dan Enter y entonces él superpone las series. Pero si se dan cuenta, ¿cuál de las dos barras me gustaría que se vieran más? ¿2022 o 2023? Me gustaría más que se viera 2022, que es el cigarrillo apagado, o sea, lo que pasó el año pasado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pues es una cosa muy sencilla. Me voy, botón derecho del ratón, le digo seleccionar datos y al seleccionar datos él me muestra la matriz de la información donde está. Entonces, noten que aquí aparece mortalidad 22, mortalidad 23. ¿Sí lo ven acá? Y aquí aparece una flechita. Esa flechita cambia el orden de la posición superpuesta. Entonces, ¿qué hago? Cambio el orden. Entonces, al cambiar el orden, ¿qué ocurre? Se ve más la azul. Entonces, rápidamente el lector sabe que el departamento 2 y el departamento 4 y el departamento 9 están teniendo un comportamiento inusual hacia arriba. Este es el método de incremento-decremento de los cubanos. Básicamente es un método gráfico, no tiene mayor ciencia, pero tiene una utilidad grande para cualquiera de los niveles, para el estratégico, para el operativo, para el táctico. Rápidamente me da la información. ¿Sí? Entonces, esa es una de las grandes bondades que tiene el método del incremento-decremento. Si usted quisiera hacer el método en el cual está comparando lo observado contra lo esperado, yo solamente les voy a mostrar, este no lo tenía preparado, pero pues para mostrarles el gráfico inflacionario, ¿sí? ¿Se acuerdan? El gráfico que me muestra los incrementos porcentuales y las disminuciones porcentuales. Entonces lo voy a hacer, no lo pensaba hacer así, lo puedo hacer como los porcentajes que les mostré de qué tanto incrementa y qué tanto disminuye, si lo hacen los chicos en el boletín epidemiológico semanal. Es llegar y decir, entre 2018 y 2017, ¿cuánto cambió la vaina? Entonces yo le digo, más
la tasa de 2018, que es lo observado, menos la tasa esperada, que fue la del 2017. Eso lo pongo entre paréntesis y luego lo que hago es divido eso entre lo que pasó en 2017, que es el esperado. Entonces, él me da que durante el primer ciclo, entre 2017 y 2018, ¿qué pasó? Hubo un aumento del 1%, lo que me dice. De ahí para allá no tengo que volver a calcular, sino que hago simplemente arrastro la fórmula. Discúlpenme que hay una cosa de la fórmula, L2K, hay una que me sobra, discúlpenme, aquí lo reviso. Entonces, solamente para que quede fácil, le digo mortalidad 17-18, esa fue la comparación que hice allá. La segunda comparación que hice fue mortalidad de 2018 con 2019. Luego comparé mortalidad 19 con 20, luego mortalidad de 20 con 21, luego mortalidad de 21 con 22, y me faltaría la última, que es mortalidad de 22 contra 23. Entonces, lo que me está mostrando es en el tiempo entre periodos que viene ocurriendo. Entonces, yo les había explicado un método que era el de los minigráficos. Entonces, yo le puedo decir insertar, selecciono el minigráfico de pérdidas y ganancias, selecciono los datos que quiero graficar, disculpen, vuelvo y repito porque me quedaron mal seleccionados, y le digo aceptar. Y ustedes tienen ahí el movimiento inflacionario que ha tenido el evento para ese departamento. Es una forma de mostrarlo. Entonces yo podría comparar lo que ocurrió en el segundo año con el primer año, lo que ocurrió en el tercer año con el segundo año, cuarto año con el tercer año y así consecutivamente. Entonces, pues no tengo que volver a repetir esto, ¿no? Yo puedo perfectamente seleccionar esto, lo arrastro hacia abajo y lo mismo hago con esto. ¿Sí? Recuerden que les expliqué un truco cuando aparece ese símbolo feo que dice dividido, que es poner sí error, ¿no? Pero no me voy a detener en eso. Ahora el método que me va a tomar tiempo, discúlpeme, que es el método del MMW. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en el método del MMW? Entonces voy a hacer lo siguiente. Noten cómo está organizada la información. Estoy viendo datos de 2024, estos son datos reales. De hecho, con estos datos se calculó el boletín epidemiológico semanal de la semana 3. Esto es de un evento, no me acuerdo cuál es, varicela, me parece. Ya no me acuerdo cuál es. Entonces, ¿qué es lo que hice? Durante el último periodo yo vi 1.485 casos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Entonces, para poder ampliar, yo digo, lo que estoy acostumbrado, de hecho, los canales endémicos me tienen acostumbrado a eso, es que voy a utilizar los datos de los 5 años anteriores para calcular el promedio o la mediana. Sí, listo. Usted utiliza los 5. Usted ya sabe de antemano que el promedio tiene problemas cuando son tan pocos datos. Entonces, ¿qué es lo que le dice el método? Oiga, entienda el rezago y la necesidad de aumentar el tamaño de muestra. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues utiliza el periodo anterior histórico. ¿Sí? Y utilice el periodo posterior histórico. Con eso ya no tiene 5 datos, tiene 15. Y ya cuando empieza a pasar de 10, la media empieza a funcionar mejor. Es lo que dice el método. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el cálculo. Entonces, vamos a calcular primero el promedio. Entonces, le decimos igual promedio. Abro paréntesis y selecciono los datos. Me dice 1841 casos, va a ser el promedio. Listo, ese es el histórico. Ahora la desviación estándar, porque la voy a necesitar para la fórmula, si ustedes la recuerdan. Disculpen un momentico, amplío un poquito el zoom para que les sea más fácil las instrucciones. Lo primero que hice fue calcular el promedio, es una cosa sencilla, no tiene mayor ciencia. Luego calculo la desviación estándar, selecciono los 15 datos también. Ya tengo la desviación estándar. Ahora el coeficiente de variación, porque lo voy a necesitar en la fórmula, que es la desviación estándar dividido entre el promedio. Recuerden que entre más cercano a 0, más homogéneos son los datos, entre más cercano a 1, más heterogéneos son los datos. Luego voy a calcular la razón entre lo observado y lo esperado. Aprendimos que lo perfecto es 1. Cuando la razón observado esperado es 1, estoy en el ideal. Entonces, más lo observado es 1485 dividido lo esperado, que es el promedio. Y eso me da 0.81. Es decir, está por debajo de 1. De hecho, me está diciendo, esta vaina va para abajo.
¿sí? Tapa abajo. Ahora lo que quiero saber es si es estadísticamente importante. Entonces le voy a establecer el umbral. Entonces, ¿cómo va a ser el umbral? Pues el umbral va a ser muy sencillo. Entonces, el umbral va a ser más 1, porque es el valor perfecto, menos, porque es el límite inferior, abro paréntesis 1,96 por el error, que en este caso es el coeficiente de variación. Cierro paréntesis. Ahí tengo el umbral inferior es 0,31 de la razón observado esperada. Ahora me voy al límite superior. Entonces le digo más 1, más, abro paréntesis, 1,96 por el coeficiente de variación y cierro paréntesis. Es decir, que el umbral estaría entre 0,31 y 1,69. El umbral estaría en 0,31 y 1,69. Y ya de antemano ya sé que la razón observada esperada es 0,81. Es decir, tiende a la disminución, es menor de 1. Por ser menor de 1, ya sé que el pedacito que voy a mostrar es la disminución. Ahora, ¿qué ocurre? Pues no estoy teniendo un comportamiento inusual porque el límite inferior es 0,31. O sea, 0,31 y 0,81 está metido dentro del umbral. Luego no voy a tener una aberración estadísticamente importante. Estoy solamente haciendo el razonamiento. Entonces, ¿cuál va a ser el valor esperado? El valor esperado va a ser el que yo obtuve acá con la razón, pero la razón observado es observado entre esperado, lo que ya calculé, que está en amarillito, que es 0,81. Ahora, para poder hacer el gráfico, voy a seguir esta regla que anoté acá. Si la razón observado esperado es mayor que el límite superior del intervalo, debo mostrar el límite superior. Si la razón observado esperado es menor que el límite inferior, debo mostrar el límite inferior. De lo contrario, debo mostrar la razón observado esperada. Esa es la regla que voy a utilizar para el segundo dato que necesito, que está acá. Entonces, ¿qué voy a decir? Le voy a decir igual, ojo a eso, igual. Utilizo las condicionales, aprendemos para los que no sepan hacer condicionales. Si, abro paréntesis, la celda de la razón observado esperado, que es C12, es mayor, entonces selecciono el símbolo mayor, que la celda donde está el límite superior, punto y coma, entonces, eso significa entonces, que lo que le está diciendo, ponga el límite superior. De lo contrario, punto y coma, arranca segunda condición, si, abro paréntesis, la celda de la razón observado esperado, nuevamente C12, es menor que la celda del límite inferior, entonces, póngame el límite inferior. De lo contrario, está la última regla, póngame la razón. ¿Cuántos paréntesis abrí? Abrí 2 paréntesis, tengo que cerrar 2 paréntesis. 1, 2. Se los fijo un segundito para que cuando ustedes estén viendo la grabación no sea difícil seguir la secuencia. Lo que estoy haciendo es aplicando la regla que está en la parte. Le doy Enter. Para este caso es el mismo dato, no se preocupen, puede haber sucedido que hubiera sido un dato diferente. Entonces ahora lo que voy a hacer es construir el gráfico, ¿sí? Ese es para un solo, realmente uno generalmente no lo utiliza para un solo evento, sino para un conjunto de eventos, para un conjunto de unidades geográficas o para un conjunto de semanas epidemiológicas o periodos epidemiológicos. Entonces, ¿qué le voy a decir? Entonces selecciono los 2 datos, ¿sí? Podría perfectamente seleccionar así para que una vez que dé los rótulos, le digo insertar, selecciono gráficos, todos los gráficos, voy a seleccionar nuevamente el gráfico de barras y le digo aceptar, voy a utilizar la primera opción. ¿Listo? Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a ponerle, le voy a poner el eje. Voy a cambiarle el eje para que el eje sea 1. Si ustedes recuerdan, construimos el gráfico entendiendo que el eje era 1, ¿no? Porque es el valor perfecto. Entonces, ¿qué hago? Me ubico en la parte inferior, le doy botón derecho del ratón, le digo dar formato al eje y se les va a desplegar este menú. En ese menú hay una opción que dice valor del eje. Entonces seleccionan allí y le van a poner 1, que es el valor del eje.
Entonces, ¿qué ocurrió? Pues me borra todo el resto porque realmente no me va a mostrar todo lo que yo quería, solamente me va a mostrar parte del gráfico. ¿Sí? Entonces, me está mostrando, ¿sí? Me está mostrando en este caso que estoy hablando, el eje es 1, en la raya aquí me está mostrando el 1, y me está mostrando que el valor es inferior al 1, ¿cierto? O sea, es inferior al 1, me está hablando de disminución. Sin embargo, yo no quiero ver sino uno de los dos datos. ¿Cuál de los dos datos quiero ver? El único de los dos datos que quiero ver es si realmente el esperado está rebasando al observado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo mismo que hice con el incremento de decremento, que es sobreponer los datos. Entonces, para sobreponer los datos, me ubico encima de esto y le voy a poner superposición de series, porque estoy ya ubicado allí, le doy enter, y él me está mostrando el esperado primero, que es lo que yo quiero. Entonces, ¿qué me está diciendo? Tengo una disminución y esa disminución no es estadísticamente importante porque todavía está dentro del umbral. Es lo que me está diciendo. Aquí tengo un pequeño artificio del gráfico y es que el gráfico me está mostrando por un error pequeñito, me está mostrando el primer grupo de datos que no tiene datos. Entonces lo voy a quitar para mostrarlo más fácilmente y aquí estaría mostrando solamente un fenómeno. En este caso, el fenómeno de la enfermedad que estoy viendo. Y no recuerdo cuál, me parece que es varicela. Entonces, en este caso, solamente estoy explicando los principios generales. Que pensaba llevar un poco más esta sesión a un poquito más adelante, pero voy a tratar de irme para poder hacer un segundo y último ejercicio que ya me combina más de un solo dato. ¿Sí? Entonces, en este caso ya me provieron la información. O sea, yo no tengo nada. Esta es una plantilla en la cual ya deposito los datos, que está el límite inferior, el límite superior y la razón observado esperado. Ya están los datos que necesito para construir el umbral. No necesito nada más. Lo único que me falta es aplicar la regla que antes les expliqué. Si la razón observado esperado es mayor que el límite superior, utilizo el límite superior. Si la razón observado esperado es mayor que el límite inferior, utilizo el límite inferior. De lo contrario, utilizo la razón observado esperado, ya para terminar esta sesión. Entonces, discúlpeme, yo agrando el campo visual para que les sea más fácil seguir los datos. Entonces le digo, igual si, abro paréntesis, la razón observada, la tengo acá, es mayor, ¿sí?, que el límite superior, entonces utilice el límite superior. Punto y coma, de lo contrario. Si, abro paréntesis, la razón es menor que el límite inferior, entonces utilice la razón. Acá me está, perdón, utilice el límite inferior, perdón, ahí estaba el error. Punto y coma. De lo contrario, ahora sí, que me adelanto un pasito, utilice el valor. Eso es lo que me está diciendo. Abrí dos paréntesis, cierro dos paréntesis. Entonces, con eso ya va a poder hacer el gráfico. Entonces, no se preocupen si da el mismo dato. Noten que cuando yo arrastre la fórmula hacia la derecha para cada una de las enfermedades, en que se me fue uno de más, ya no va a ser tanto así. Entonces ya me aparece, algunos sí es el mismo valor, en otros es el mismo valor, simplemente por la dinámica de las enfermedades que estoy viendo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es seleccionar estas dos cosas, estos dos datos, para construir el gráfico completo. Discúlpenme, me achico un poquito para que el campo visual les permita ver la instrucción que estoy haciendo. Le digo insertar, selecciono gráficos, voy a seleccionar todos los gráficos, dentro de los gráficos utilizo barras, la primera opción disponible, le digo aceptar, si quieren de una vez le pueden dar botón derecho, le dicen dar formato a serie de datos, le ponen la superposición que en este caso va a ser del 100%, para que se muestre más el esperado que el observado, luego se van al eje de las X, botón derecho, dar formato al eje, y cuando están en dar formato al eje, aquí donde dice medidas, valor del eje, perdón, le van a poner que el valor del eje va a ser 1 y le dan Enter. Entonces, noten que me está mostrando quiénes están en incremento y quiénes están en decremento. ¿Sí? Le voy a agregar dos truquitos, que es que me muestre la categoría de datos. Entonces, le digo dar formato al eje, donde dice etiquetas. Esto lo habíamos aprendido en la pirámide. Posición de la etiqueta. Y la posición de la etiqueta va a ser bajo. Entonces, me lo va a mostrar a la derecha.
Ahora me voy botón derecho del ratón, le digo seleccionar datos y voy a editar esto para que me coja los nombres de las enfermedades. Le digo aceptar y le digo aceptar. Aquí tienen ustedes el gráfico de límites históricos o gráfico MMWR. El lector, ¿qué dice? La malaria está ligeramente con una aberración positiva. La tosferina está en disminución, pero no tiene aberración. Parotiditis igual. Mortalidad perinatal tiene una aberración negativa, está disminuyendo estadísticamente importante. Intoxicaciones, aberración negativa. Agresiones por animales potencialmente transmisibles de rabia, está al aumento, pero no en una aberración positiva. Morbilidad materna extrema, violencia de género o intrafamiliar. El dengue está completamente en una aberración positiva. Varicela está en disminución, pero no tiene una aberración. Ese gráfico se conoce con el nombre de gráfico de los límites históricos o gráfico MMWR. Entonces, con eso hemos terminado la sesión de hoy. En la próxima sesión vuelvo y recalco, arranco nuevamente del anterior ejercicio, de este ejercicio, luego vamos a ver el campo con los datos como uno los tendría listos y luego lo vamos a ver cómo lo hace un programa que fue diseñado para hacer este tipo de gráficos que se llama el programa EpiData en su versión 3.1. Entonces, una invitación para que descarguen el programa EpiData 3.1 y puedan identificar algunos elementos claves dentro del proceso. Eso es básicamente lo que teníamos que hablar hoy. Esta era la segunda sesión de aberraciones. Me voy a permitir nuevamente compartir mi pantalla para que quienes no se hayan registrado lo hagan. Nuevamente les insisto, a partir de esta sesión solamente las personas que se registren en la sesión como tal van a tener el certificado. Entonces les agradezco que por favor, ¿sí? Ahí está, entonces ahí está el QR para que ustedes puedan utilizar la información allí para poder registrarse. Lo voy a dejar un minutico para que se puedan registrar. Si no alcanzan a registrarlo porque son muy lentos con la cámara, están trabajando con un dispositivo móvil y les queda difícil grabar la pantalla, o por lo menos graben la dirección electrónica del instituto, en este caso url.ins.gov.co, y la sesión específica es UFT12. Recuerden que este link cambia para todas las sesiones. Nos vemos entonces el próximo viernes. El próximo viernes vamos a hablar de gráficos de control. Entonces, en los gráficos de control vamos a hablar específicamente de la evolución de los gráficos para llegar a los canales endémicos. Con eso, muy posiblemente estaremos cerrando gran parte de los métodos que la mayoría puede haber identificado en algún momento en sus lecturas sobre datos de la vigilancia. Les agradezco a todos, especialmente a las personas que se conectan desde el exterior, de los diferentes países de la Red Sur de Programas de Entrenamiento en Epidemiología de Campo, a las personas del nivel nacional, departamental, municipal, de las empresas administradoras de planes de beneficios, de las instituciones prestadoras de servicios de salud, de instituciones académicas e instituciones técnicas por conectarse. Recuerden finalmente, aquí en este registro usted puede registrar su asistencia hoy. A partir de esta sesión, si usted no se registra, no será válido su asistencia a esta sesión. Les recuerdo de manera importante que a su correo electrónico y en el chat de este curso se les está poniendo las preguntas más frecuentes y dentro de las preguntas más frecuentes hay una que hay un repositorio. Ese repositorio les permite descargar las plantillas que hemos utilizado, especialmente en las últimas 4 sesiones. Que tengan muy buen día. Muchas gracias a todos nuevamente por conectarse. Gracias al grupo de información y disculpen por los pequeños deslices en el proceso técnico del streaming. Muchísimas gracias a todos.